Muy bien, buenas tardes o buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Es un gusto para mí saludarte nuevamente en este día. Bueno, gracias a Dios que ya estamos ya aquí dispuestos a poder compartir lo que es la enseñanza, ¿verdad? Tenemos esta cita tú y yo en este momento para poder seguir compartiendo acerca del libro de Éxodo. Así que te doy la bienvenida, gracias por el espacio que tú me permites por el momento, por haber apartado ese instante, ¿verdad? Para poder escuchar lo que es el mensaje de Dios en esta noche. Así que vamos a pedir al Señor dirección en este momento, que Él tome el control de todo lo que vamos a hablar. Así que acompáñame en este instante. Bendito Señor, te damos gracias, ya estamos aquí una vez más, ya listos para poder compartir la enseñanza de esta noche acerca del libro de Éxodo, Señor, que estamos estudiando en este momento. Te ruego, mi Dios, que seas tú que tomes el control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno y que nuestro corazón esté listo y preparado para poder recibir esta semilla en nuestro corazón y que no se pierda, sino que pueda dar ese fruto para lo cual está siendo enviada en este momento. Despeja nuestra mente para que podamos nosotros venir y asimilar lo que es el conocimiento. Y también, Señor, pues utiliza mi boca para poder expresar el mensaje que tú tienes en esta noche. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Recordábamos el día de ayer, estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca de las leyes que Dios pues instituyó, ¿verdad?, en el pueblo de Israel. Podemos notar que Él los liberó, pero que también en el desierto Dios puso ese orden, ¿verdad? Dios puso ese orden, les dio los lineamientos, les dio los 10 mandamientos, ¿verdad? Y las leyes para que ellos puedan tener esa convivencia armoniosa aún estando en el desierto. Pero ahora vamos a ver otro tema, y es siempre en el desierto, ¿verdad? Pero en este momento vamos a ver acerca del tabernáculo. El tema de este día es Moisés recibe el modelo para el tabernáculo, y esto lo podemos encontrar del capítulo 24 al 31. Ahí vamos a enfocarnos en esta noche, del 24 al 31, y vamos a leer Éxodo 24:15. Éxodo 24:15 dice: entonces Moisés subió al monte y una nube lo cubrió, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre él, sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó Moisés de en medio de la nube. Lo vamos a leer nuevamente para que se comprenda perfecto. Dice: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre él, sobre el monte, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Podemos ver cómo es que Dios viene y se muestra al pueblo. Podemos notar el día de ayer estuvimos hablando de eso, cómo es que Dios descendió y todo lo que Él hizo, ¿verdad? Todo lo que Él mostró al pueblo cuando Él se hizo presente. Y ahora vemos acá que Dios llama a Moisés en este momento. Dios le llama a Moisés y le dice: mira, sube al monte, pero sube tú solo. Y deja a los ancianos ahí, porque iba con 70 ancianos. Le dijo: deja a los ancianos ahí abajo, sube tú solo, porque él necesitaba darle estas indicaciones para entregarle el modelo de lo que iba a ser el tabernáculo. Él subió con Josué, dice la palabra de Dios que subió con Josué, pero Josué se quedó ahí como a media montaña, ¿verdad? Y él subió hasta arriba. ¿Te acuerdas cuál fue el tema principal de por qué Moisés llegó a donde Faraón? ¿Qué fue lo que le dijo en el momento que llegó a donde Faraón? Le dijo cuál fue el propósito, por qué Moisés iba ante Faraón. ¿Te acuerdas que le dijo Moisés a Faraón: deja ir a mi pueblo al desierto? ¿Para qué? Para que me adore y para que me sirva. Ese era el propósito por qué él iba a Egipto. Y ese fue el mensaje de Dios que Moisés le otorgó a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me adore y me sirva en el desierto. Pues podemos notar ahora que Dios pues ya estaba manifestándose esto, y es que Dios quiere siempre tener esa comunión con nosotros, y así lo mismo hizo en ese tiempo. Siempre la quiero tener esa relación, esa comunión con sus hijos, y Él ya había establecido orden, pero necesitaba también un lugar para que ellos pudieran notar que Él estaba ahí con ellos, un lugar donde ellos podían venir y adorar su nombre, un lugar donde ellos podían recordarse que había un Dios todopoderoso que les había rescatado, y que aunque estaban en el desierto, ahí estaba Dios en medio de ellos. Y esto es lo que pasó acá. ¿Por qué subió solo Moisés? Porque es en los momentos de soledad, como hemos hablado otras veces,
que en el momento de soledad donde Dios te escucha, donde tú puedes venir y poner esa relación con Dios y tú puedes escuchar la voz de Dios claramente, tú puedes venir y encontrar las respuestas, tú puedes venir y leer la palabra de Dios y poder encontrar una respuesta, puedes venir en oración y Dios te puede hablar. En un momento de silencio tú puedes detectar claramente cuando es Dios dirigiéndote, cuando es Dios dándote una indicación de lo que debes de hacer, porque no hay distracciones. Estás tú en completa concentración en lo que estás haciendo, que es de venir y platicar con Dios. Y así fue con Moisés. Dice que estuvo 6 días. Solo imagínate que dice acá que estaba 6 días pasó, la nube cubrió el monte, o sea, en ese momento estaba la presencia de la gloria de Dios allí representada en una nube. La nube cubrió el monte, eso quiere decir que Moisés estaba en la presencia de Dios durante esos 6 días. Dios no le había hablado para ese entonces. ¿Cuántas veces nosotros podemos esperar que Dios nos hable? ¿Cuántas veces nosotros venimos a la presencia de Dios y decimos, bueno, el Señor no me habla o nosotros nos levantamos y en ese momento el Señor nos va a hablar, ¿verdad? No esperamos, no tenemos paciencia para poder venir y esperar una respuesta de Dios para nuestras vidas. Y él estuvo ahí 6 días, dice, que la nube cubría, o sea, la presencia de Dios estaba, pero no le había hablado, porque él estaba ahí 6 días. Hasta el 7º día dice ahí que lo llamó para que entrara a la nube. Entonces a mí me da a entender eso, que Moisés estuvo esperando esos 6 días, estuvo en la presencia de Dios esos 6 días, o platicando con él, pero sin respuesta quizás, pues estuvo en la presencia de Dios. Hasta el 7º día Dios le mostró lo que quería. Hasta el 7º día Dios le mostró el modelo del tabernáculo. Hasta cuando ya habían pasado los 6 días, Dios lo llama para mostrarle cómo es que iba a ser el tabernáculo. A mí me da la idea de eso, que, como siempre venimos diciendo, necesitamos estar en el Espíritu para poder comprender lo que es lo espiritual, para poder entender lo que Dios quiere de nosotros. Y eso nos pasa cuando venimos y hacemos ese ayuno. Muchas veces hacemos el ayuno prolongado y yo sé que aquellos que se han acostumbrado a hacer esos ayunos prolongados me van a entender lo que estoy diciendo. Y es que empezamos el primer ayuno y solo empezamos orando y orando y tal vez no tenemos respuesta de nada. Pero conforme van pasando los días y vamos nosotros teniendo esa comunión con Dios, Dios viene y se va mostrando. Y Dios viene y al final pues ya tenemos quizás el panorama de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero a veces Dios espera hasta el final. ¿Por qué? Porque Él quiere cerciorarse que tengamos esa consagración. Quiere cerciorarse que nosotros pues tengamos ese espíritu, ¿verdad? Fortalecido, esa alma fortalecida para poder comprender perfectamente lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Entonces aquí Moisés estaba consagrado en ese momento. Estaba en completa consagración porque había dejado al pueblo ahí abajo con sus problemas, con sus dificultades, todo lo que podía presentarse en ese momento en el pueblo. Él lo había dejado abajo. Él estaba en la montaña con Dios, estaba ahí en adoración con Dios, estaba en presencia de Dios. Y ahí fue cuando Él lo llamó al 7º día para entregarle, ¿verdad?, lo que es el plan perfecto de lo que iba a ser referente a el lugar donde iba a representarse su presencia, su presencia. Amén. Bueno, vamos a hablar ahorita del tabernáculo y los utensilios que habían en él. Dios le dice primero, bueno, vamos a realizar este lugar. Dios quería hacer un lugar donde Él se podría manifestar, donde ellos podrían entender que ahí estaba Dios. Un lugar donde ellos se podrían congregar, por decirlo así, donde podían llevar sus sacrificios, ¿verdad?, para poder honrar el nombre de Dios y adorar el nombre de Dios. Entonces Dios le dice allá a Moisés, ¿verdad? Dice, harán un santuario para mí, y esto está aquí en el capítulo 26:1. Dice así, harás, dice, el tabernáculo. Harás no, permítame. Te voy a deber la cita. ¿A dónde es que está esto? No le puse bueno. Pero dice así, harás un santuario, dice, para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mostré. El diseño del tabernáculo y el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis, ¿verdad? Harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios estaba ya allí propiciando el momento. Le dice, vas a hacer este lugar
donde yo voy a estar en medio de ustedes. Y en ese momento le estaba dando instrucciones de cómo lo iba a realizar. Tú puedes ver ahí en esa porción bíblica de lo que va desde el 24 al 31, ¿verdad? Ahí tú puedes ver cómo es que Dios le va dando esas instrucciones a Moisés para que pueda él venir y realizar eso. Y eso está en el 25, versículo 8. Dice, y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, está diciendo, te voy a mostrar lo que quiero que hagas. En ese momento le está diciendo, mira, pon atención, ¿verdad? Te voy a mostrar cómo quiero que hagas, cómo va a ser el diseño de ese tabernáculo, todo lo que va a contener ese tabernáculo, yo te lo voy a mostrar y cómo se va a ejecutar todo lo que se va a hacer ahí. Entonces en ese momento Dios le está dando todas las instrucciones a Moisés. Y por eso es que él lo quería solo y lo quería santificado, para que pudiera él entender todo lo que Dios le iba a mostrar. Ahora, ¿qué más? ¿Qué significa tabernáculo? Significa tienda de campaña. Un lugar desmontable. Hablábamos ayer que cuando la columna de nubes se levantaba, es cuando venían ellos y desmontaban todo para poder seguir la columna de nube. Cuando la columna de nube se movía, que era lo que los iba dirigiendo, al mismo tiempo ellos venían y levantaban el tabernáculo, levantaban sus tiendas donde ellos estaban morando y luego seguían la columna, porque al lugar donde la columna se posicionaba, ahí es donde ellos acampaban. Y cuando la columna se levantaba, a ellos también desmontaban todo para seguir y caminar el rumbo, ¿verdad?, que les dirigía esa columna. Entonces, por eso era un tabernáculo desmontable, era una tienda desmontable para facilitar, ¿verdad?, el traslado que ellos tenían de un lugar a otro. Y ahí es donde Dios ubicó todos sus utensilios para poder venir, ¿verdad?, y tener esa acción de honrar su nombre, de adorar su nombre, que fue en ese momento, en ese lugar. Ahora vamos a ver, dice aquí que le dio instrucciones de cómo hacer el tabernáculo. Y eso está en Éxodo 26:1. Ahí dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Y ahí sigue dándole él todas las indicaciones. En el capítulo 26 tú puedes leer todas las indicaciones acerca de cómo él iba a elaborar ese tabernáculo, todo lo que iban a hacer. Podemos notar que aquí Dios le iba mostrando el diseño, los materiales de cómo iba a ir elaborado. Vemos cortinas de diferentes colores y es porque yo te digo que los colores en la Biblia tienen significado, ¿verdad? Cada color tiene significado. Entonces, por eso es que le dio esa diversidad de colores en las cortinas que iba a llevar ese tabernáculo. Vemos que también llevaba pieles de animales, ¿verdad? Ahí también formando lo que es la tienda, los pieles de carnero y también de madera. Llevaba muchos más materiales, ¿verdad? Estos son los que te puedo mencionar ahorita, pero había muchos más materiales de cómo iba a ir elaborado esa tienda. O sea, Dios le iba dando todo, todas las instrucciones, los materiales, el modelo, el diseño y todo como Dios lo quería. Y así lo hizo Moisés. Y ese tabernáculo, que significa tienda de campaña, que es el lugar donde Dios habita, pues ahora también nosotros tenemos nuestro lugar de habitación, ¿verdad?, que es nuestro corazón. Y ahí podemos ver el estado de cómo es que podemos mantener un corazón nosotros para que Dios pueda morar en él. Porque en ese lugar estaba en un desierto, pero él quería que el pueblo estuviera presente, que Dios siempre estaba con ellos. Yo quiero decirte que Dios siempre está con nosotros. Que sin importar en qué desierto pasemos, sin importar qué circunstancia pasemos, Dios está con nosotros. Y está en nuestro corazón y está siempre presente con nosotros. Entonces tú puedes venir y tener esa adoración, tener esa exaltación a Dios, tener esa comunión con Dios, sin importar en el lugar que estés. Porque en ese entonces Él estaba en el desierto, pero ahora Él anda en nuestro corazón. Cuando tú le reconoces, cuando tú le recibes, Él anda donde quiera que tú andas, Él anda contigo y no te abandona jamás. Amén. Entonces aquí podemos ver esto, que Jesús, que nuestro Dios en ese momento andaba donde quiera que ellos iban, allá iba también el tabernáculo, ¿verdad?
ahí iba con ellos, lo que simbolizaba la presencia de Dios con ellos. Pero ahora, donde nosotros vamos, ahí está Él con nosotros también. Amén. Bien, vamos a ver unos utensilios que estaban dentro del arca, dentro del tabernáculo. Lo vamos a mencionar así, ¿verdad? Para que tú puedas comprender cuáles eran los utensilios que estaban ahí. Quiero decirte que el tabernáculo se dividía en 3 zonas, por decirlo así. 3 zonas. He traído aquí algo que podría mejorarnos un poquito para poder entender. Posteriormente vamos a hacerlo más diferente con todos los utensilios. Pero ahorita solamente quiero que tú te grabes que el tabernáculo era más o menos así, en una forma rectangular, y que estaba dividido en 3 zonas, ¿verdad? En 3 zonas. Estaba el atrio, ¿verdad? Que es donde se reunía todas las personas, donde se reunía el sacerdote para realizar los sacrificios. Y estaba el lugar santo, ¿verdad? Y el lugar santísimo. En medio de cada una de estas divisiones había una cortina. O sea, aquí estaba el atrio, pero aquí había una cortina. Aquí estaba el lugar santísimo y aquí había otra cortina. Entonces todo lo que vamos a ver ahorita estaba dentro de este lugar. Unos elementos estaban aquí en el atrio, otros en el lugar santo y el otro en el lugar santísimo. Y eso es lo que te voy ahorita a explicar, ¿verdad? Así que vamos a ver aquí lo que es el arca del testimonio, y eso está en Éxodo 25:10. El arca del testimonio dice: harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y sigue dando las instrucciones. Por cuestión de tiempo no te las voy a dar todas, pero ahí tú puedes leerlo en la palabra de Dios. Pero vemos que el arca del pacto o el arca de la alianza, ¿verdad? Que nosotros conocemos, era un cofre, ¿verdad? De madera forrado con oro, ¿verdad? Y ese cofre simbolizaba la presencia de Dios. Siempre que el pueblo de Israel iba a la batalla, siempre llevaba esa arca. En todo lugar donde ellos iban, llevaba esa arca, porque esa arca significaba la presencia de Dios. Y posteriormente vemos que hasta el rey David quería venir y llevar el arca allá para ponerle ya una casa, ¿verdad? Un lugar, un templo donde estar, que no lo quería tener en tiendas, ¿verdad? Pero vemos que esa arca siempre anduvo en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque simbolizaba la presencia de Dios. Y aquí pues Dios lo instituyó así. Y era una caja, un cofre de madera forrado con oro. Y representaba la presencia de Dios. Después estaba también la mesa, ¿verdad?, de panes de la propiciación. Eso está en Éxodo 25:23 y dice: harás la mesa, dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Podemos ver que Dios es bien exacto en poder dar la distribución de todo lo que quería, del modelo, cómo quería que fuese cada elemento de lo que estaba mostrando en este instante. Podemos ver aquí la mesa de los panes, que es donde se ponían los panes sin levadura, ¿verdad? Y esos panes, eran 12 panes los que estaban ahí, que representaban los 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y además simbolizaban el alimento espiritual, porque eso es lo que ellos llegaban a hacer ahí, ¿verdad? A venir, y me imagino yo que ellos ahí hablaban de la palabra de Dios. No lo estipula completamente, ¿verdad?, la Biblia, pero me imagino que así llevaban su conversación, ¿verdad? Porque se comunicaban la tradición de forma verbal. Entonces yo creo que ahí pues también hablaban acerca de lo que Dios había hecho en sus vidas, de cómo Dios los había rescatado, porque eso era una de las normativas que Dios le había dado a Moisés, de que recordaran siempre, ¿verdad? Recordaran siempre por la tradición verbal, que recordaran siempre los acontecimientos de lo que Dios había hecho, ¿verdad? En el rescate, en todo lo que habían conocido de anteriormente, porque Moisés escribió también el libro de Génesis. Entonces quiere decir que también él tenía ya cierto conocimiento de todo eso. Entonces podía ser de que en ese entonces podía también estar compartiendo lo que es, ¿verdad?, las hazañas de nuestro Dios para el pueblo de Israel, porque para eso estaban esos panes ahí, que significaba el alimento espiritual. Amén.
Ahora, ¿qué más? El altar de bronce, eso estaba en el atrio. Y el altar de bronce, dice ahí el Éxodo 27:1, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Este lugar, este altar de bronce estaba en el atrio. El atrio es el lugar donde llegaba el sumo sacerdote y venía y encendía el altar, de este altar de bronce. Ahí es donde se realizaban los sacrificios de los animalitos que llevaban los israelitas para expiación de sus pecados. Cada año tenían que llevar un animalito para expiar sus pecados, para perdonar sus pecados, que la sangre de esos animalitos servía para que ellos pudieran tener ese perdón de pecados. Y eso lo hacían ellos, ¿verdad? Siempre para poder venir y que estar bien su familia ante los ojos de Dios. Entonces ahí ese lugar es donde se ofrecían esos sacrificios, ¿verdad? Y el atrio es el lugar donde estaba el sumo sacerdote, que es el que ofrecía, ¿verdad? El encargado de ofrecer esos sacrificios. Ahí dice Éxodo 27:9. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur. Tendrá el atrio de cortina de lino torcido, y dice de 100 codos de longitud para un lado. Y en todo esto que te estoy explicando, todo esto está más extenso cuando lees las porciones bíblicas. Solamente estamos retomando los puntos principales para que tú puedas comprender todo lo que contenía ese tabernáculo. Eso es lo que estamos viendo aquí, lo que contenía el tabernáculo y qué significaba cada aspecto. Entonces tenemos ahí el atrio, que es el lugar donde estaba el altar de bronce, donde se ofrecían esos sacrificios. Pero además había otro elemento ahí, es la fuente de bronce. Y eso está en Éxodo 30, 17, 18. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, dice, con su base de bronce para lavar y las colocarás en el tabernáculo de reunión y en el altar y pondrás en ella agua. Cuando llegaba el sumo sacerdote, lo que hacía era lavarse. Se lavaban las manos ahí primero y después hacían el sacrificio. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros cuando venimos a la presencia de Dios siempre hay un altar. Cuando nosotros venimos, adoramos al Señor, ahí hay un altar espiritualmente. Significa que nosotros estamos lavándonos, estamos limpiando nuestros pecados. Primero, cuando estamos en esa situación de que nos lavamos las manos, estamos diciendo, reconociendo nuestro error, reconociendo nuestro pecado, pidiéndole perdón a Dios, ¿verdad? Para poder nosotros venir y entrar a la presencia de Dios. Y en el momento del sacrificio es que estamos entregando aquello que nos impide estar cerca de Dios, aquello que nos evita, aquel pecado que muchas veces tenemos en nuestras vidas, que nos evita estar en comunión con Dios, en presencia de Dios. Porque recuerda que siempre te he dicho que cuando hay pecado, no puede estar la presencia de Dios ahí, porque hay algo que nos estorba. Hay algo que cuando venimos a orar al Señor, cuando venimos a platicar con Él y hemos cometido un error, eso nos impide entrar completamente a la presencia de Dios. Mientras nosotros no venimos y entendemos o no reconocemos el error que estamos haciendo, no podemos estar en la presencia de Dios. No podemos tener como te dijera, esa fluidez de poder sentir el Espíritu de Dios en nosotros. Pero cuando venimos al altar y nosotros reconocemos el error, lo confesamos, le pedimos perdón a Dios y luego entregamos por lo que hemos fallado, entonces ahí eso es una simbología de lo que pasó ahí en el desierto. Cuando entraba el sacerdote, se lavaba las manos y ofrecía un becerro, ofrecía un animalito para que el pueblo de Israel fuera libre de sus pecados. Eso es similar a lo que nosotros hacemos ahora. Ahora, ¿qué más podemos hablar? Estaba también ahí en el lugar santo, porque lo que te acabo de hablar estaba en el lugar, en el atrio estaba nada más lo que es la fuente de bronce y el altar de bronce. Amén. Habían un candelero de oro y eso estaba en el lugar santo. Un candelero de oro, ¿verdad? En Éxodo 25:31 dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su
sus pies, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, o sea, de oro. Este era de oro completo. Y era de oro completo, y dice que es una simbología de lo que es la figura de Cristo. Amén. Y el candelero lo que significaba era la luz de Cristo, porque Jesús cuando vino aquí a la tierra dijo, yo soy la luz del mundo. Amén. Y ese candelero era para eso, para venir a alumbrar lo que estaba en ese lugar santo, ¿verdad? Encendían la lámpara para poder alumbrar todo aquello que estaba en oscuro. Pero además este candelero funcionaba no con energía eléctrica como ahora, ¿verdad? Que nosotros venimos y encendemos la luz y ponemos el switch, ¿verdad? Y ya tenemos aquí como alumbrar. No es como ahora, en aquella ocasión había, y tampoco, me imagino que lo que ocupaban eran el aceite para poder venir y encender el fuego. Entonces aquí lo que hacía era esto, dice, el aceite para las lámparas, está en Éxodo 27:20, dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Estas olivas machacadas simbolizan la figura del Espíritu Santo. Entonces podemos notar aquí, las figuras machacadas, que es el aceite simboliza al Espíritu de Dios, simboliza al Espíritu Santo. Y esto es lo que mantenía a ese candelero, ¿verdad? Es lo que lo mantenía encendido, que mantenía la llama para poder venir y poder alumbrar todo lo que estaba ahí. Entonces, esto simboliza, ¿verdad? Las lámparas. Ahora en día, dice que Jesús es la lámpara, es la luz del mundo. Pero esas lámparas también somos nosotros, que alumbramos a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, podemos brillar y podemos alumbrar y podemos mostrar al mundo lo que es la salvación de Dios, lo que es la guianza de Dios, lo que es dirigirlos a un camino correcto a través de lo que nosotros conocemos de Dios. Todo esto te estoy llevando a lo que somos nosotros ahora, de acuerdo a lo que estaba ahí. Todo esto es una sombra. Lo que estaba en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que es ahora en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso te estoy explicando de esta manera. Espero no confundirte porque es algo complicado. Tiene otras más explicaciones más amplias, pero no quiero entrar a profundidad. Quiero que se entienda lo más posible, lo más sencillo. Amén. Te quiero explicar lo más sencillo porque esto también tiene otras explicaciones, como por ejemplo las olivas machacadas, que podemos mencionar que eso es un proceso, es cuando pasamos por tormentos, es cuando pasamos por preocupaciones, cuando nos sentimos atribulados. Eso significa, porque es la forma de cómo sacamos nuestra unción, ¿verdad? Cuando venimos por proceso. Entonces yo quiero explicarte de una manera más simple y sencilla para que puedas para que puedas entender tu lectura. Entonces dice aquí, las lámparas, eran unas lámparas que estaban ahí, que se ocupaban, que se encendían con el aceite de la unción, ¿verdad? Las lámparas. También dice acá, el atrio del tabernáculo, otro elemento que hay era el altar del incienso. Y ese altar del incienso, dice Éxodo 31, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Esa madera es la mejor madera que se podía existir en ese tiempo. Era la mejor calidad de madera que había en ese tiempo. Todo lo que Dios requirió para ese tabernáculo era lo mejor. ¿Te recuerdas que te dije que cuando salieron de allá de Egipto, le pidieron a todas esas personas que le otorgaran oro? Porque todo ese oro que ellos recogieron fue el oro que utilizaron para hacer todas estos utensilios que Dios utilizó para el tabernáculo. Entonces, asimismo, la madera era la mejor madera, la madera de acacia, era la mejor calidad que había en ese entonces, porque así es Dios. Todo lo mejor es para Él. Todo lo mejor lo requirió en ese momento para poder hacer su tabernáculo. Pidió lo mejor, ¿verdad? Entonces dice ahí, quemarás el incienso. Y el incienso simboliza lo que es, ¿verdad? La oración, la intercesión, el lugar donde venía el sacerdote a interceder por todo el pueblo. Eso es lo que simbolizaba eso del altar del incienso. Además,
de todo eso también había otro aspecto muy importante, y es que le dijo a Moisés que tenía que elaborar un aceite llamado el aceite de la unción. Y en el Éxodo 30, 22, 24 dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas de la mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de acacia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Podemos leer esto y es como que alguien le ha dado una lista del súper, ¿verdad? Y empieza a anotar ahí, bueno, tanto de tal cosa, tanto de arroz, tanto de frijoles, tanto de azúcar. Como que le está llevando una lista de lo que tiene que hacer. Asimismo, Dios le está dando una lista a Moisés de cómo va a ser el aceite de la unción. ¿Y para qué el aceite de la unción? Le dice él que iba a ungir todos los utensilios que estaban dentro del tabernáculo. Y ahí hay un punto muy importante. Y es que lo que se consagra para Dios es para Dios. No es para otra cosa. Dios le dijo, vas a ungir cada elemento, cada utensilio que está dentro del tabernáculo, lo vas a ungir. Eso significa, eso está consagrado para honrar a Dios y no para nada más, ¿verdad? Lo mismo es cuando Dios nos unge. Cuando Dios nos unge a nosotros, está diciendo, bueno, estas personas son hijos míos, me pertenecen a mí y están ungidos para el servicio de Dios. Están consagrados para honrar a Dios, para servirle, para venir y hablarle a otros del Evangelio, para venir y honrar su nombre, ¿verdad? Para adorar a Dios. Estamos nosotros ungidos. Entonces estamos consagrados, apartados para Dios y no para nada más. Amén. Entonces viene aquí y lo que simboliza acá esto es que esto es bien bonito de explicarlo más despacio, porque hay ciertos elementos que tienen su significado y todo lo que Dios hace en cuanto a los utensilios también tienen su significado. El material que ellos utilizaron también tiene su significado. Hay un significado espiritual en cada utensilio. O sea, esto es bien bonito para explicarlo ampliamente. Pero todo esto tú lo puedes conocer más en un estudio bíblico, en una iglesia o en un lugar, ¿verdad?, que puedas estudiar teología. Pero que aquí nada más estamos mostrándote lo básico. Pero quiero decirte algo acerca de este aceite, de los elementos que la componen. Y es que la mirra significa el muerte al yo mismo. Es la muerte al ego, ¿verdad? Eso significa la mirra, la muerte al ego. La canela es el olor fragante. Significa el estado de nuestro corazón, cómo se encuentra. Para venir y honrar a Dios, para venir y entrar a la presencia de Dios, significa el estado del corazón. El cálamo era una planta que tenía un tallo bien flexible. Y eso significa cuando nosotros somos flexibles ante Dios y cuando podemos tener esa adoración a Dios. Amén. Entonces, esos son algunos de los aspectos que te puedo mencionar acerca de lo que son los componentes de la elaboración del aceite de la unción, que todo eso pues conlleva a cada uno de nosotros. Cuando pasamos por procesos, morimos a nosotros mismos. Nuestro orgullo se va, ¿verdad? Cuando pasamos por esos procesos empieza un olor fragante ante Dios porque cambia nuestro estado del corazón, cambia aquella situación de aquellas actitudes incorrectas, eso desaparece, ¿verdad? Cuando venimos y entramos a la presencia de Dios. Entonces eso simboliza el aceite de la unción en ese momento. ¿Por qué lo hacían así? Porque el Espíritu Santo no había venido. Entonces ellos tenían que representar al Espíritu Santo a través del aceite. Amén. Porque no estaba el Espíritu Santo con nosotros. Pero ahora que Él está entre nosotros, el Espíritu Santo es el que nos sella a nosotros. Y entonces ahí ya somos portadores de la unción. Ahora, esto es en cuanto al tabernáculo, cómo lo iban a hacer, que era una tienda de campaña que estaba hecha de cortinas, estaba hecha de pieles de animales, estaba hecha de madera. Y había cada uno de estos aspectos que se tenían que hacer con oro, ¿verdad? Los utensilios que estaban ahí que tenían que hacerlos con oro. Pero además de todo esto tenía que haber alguien que hiciera esto. Y Dios viene y escoge a 2 personas. Las escoge allá en Éxodo 31 del 1 al 11. Éxodo 31 del 1 al 11. Y ahí encontramos, ¿verdad?, que Dios escoge a Bezaleel.
Bezaleel, que es el hijo de Uri. Uri era un joyero, ¿verdad? Y por lo tanto Bezaleel también aprendió lo que es la joyería, ¿verdad? También él aprendió y esto le sirvió muchísimo para poder realizar lo que es la elaboración de todos los utensilios, ¿verdad? De lo que iba a llevar el tabernáculo. Y quisiera que leyéramos esto para que puedas comprender cómo es que Dios viene y los escogió a ellos dos. Dice en el 31, dice del 1 en adelante, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Asimisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. O sea, vemos aquí que escoge dos personas, pero no las escoge nada más solo por escogerlas, sino que las elige, pero también las llena de lo que necesitan, que dice aquí que tienen espíritu de sabiduría. A Bezaleel le llenó del espíritu de sabiduría, del espíritu de inteligencia y de ciencia y de todo arte. Es lo que te digo, que Dios no te va a asignar algo si no pone el equipaje en tu vida, si no te da las herramientas necesarias que tengas que utilizar para poder realizar tu propósito. Dios, cuando te elige para algo, Dios coloca dentro de ti todo lo que tú necesitas, ¿verdad? Todos los elementos, todos los aspectos que tú necesites para poder realizar lo que Dios te está ordenando hacer. Y lo vemos acá. Escoge a dos personas, principalmente a Bezaleel, ¿verdad? Que era el joyero, para poder venir y a elaborar esos utensilios como el arca, ¿verdad? El arca del pacto, el arca de la alianza. Ellos lo hicieron, ahí lo podemos ver en el capítulo 31, del 1 al 11. Ahí está descrito todo eso, todo lo que ellos hicieron. Ahí está el arca, ahí está el candelabro, todo lo que era de oro, todo lo hicieron ellos. Amén. Entonces, ahí Dios viene y muestra que nos da las herramientas necesarias para realizar todo lo que hacemos. A ellos lo llenó de espíritu de sabiduría, inteligencia, de arte, y a Oliab, que fue la persona que le ayudó, ¿verdad? Que fue el que estuvo con él para realizar eso, dice que le dio sabiduría y el ánimo de todo sabio de corazón. Mira qué bueno es eso, formar parte de algo muy importante, que es de hacer en ese entonces el lugar donde Dios iba a presentar, el lugar donde Dios les iba a hablar a ellos. Qué privilegio más grande es ese, que Dios haya elegido dos personas para poder realizar todos esos instrumentos, todos esos utensilios, para poder elaborar el lugar donde Dios iba a habitar. Y ahora en día, qué importante es lo que Dios dice de nosotros. Muchas veces nosotros nos desanimamos, ¿verdad? Porque a veces vemos lo que otros hacen y nosotros decimos, bueno, no es ni por cerca, pero lo mínimo que tú haces, y si lo haces de corazón, Dios se agrada en ello, ¿verdad? Y quiero que sepas dos cosas. Una es de que Dios siempre te va a equipar para realizar cualquier asignación que Él te otorgue, siempre lo va a hacer. No te va a mandar a expensas. Él te va a equipar y Él te va a discipular, te va a preparar para que puedas realizar la labor que Dios asigne a tu vida que debes de hacer. Y también que no importa lo sencillo o lo poquito que hagas, no, lo mejor, la persona que realmente va a mantenerse firme en su propósito es aquella que empieza con las pequeñas cosas y que las hace bien. Porque no podemos venir y llegar de un solo hasta arriba, porque no nos podemos mantener ahí. Si nosotros no hemos sido procesados, no nos vamos a mantener arriba. Si llegamos por nuestras propias fuerzas, pues al primer problema, a la primera dificultad, pues se derrumba la persona porque no sabe cómo venir y resolver una situación. Pero cuando tú has sido procesado, Dios te ha capacitado para lo que vas a realizar. Cuando llegas a la montaña arriba, ¿verdad? Cuando estás en la cúspide,
venga tempestad, venga turbulencia, venga lo que sea, tú te mantienes estable. ¿Por qué? Porque has sido preparado y has sido procesado y tienes la experiencia para estar allí. Y no te resbalas, no te caes. ¿Por qué? Porque tú tienes la experiencia para poder solventar esa situación que pueda estar sucediendo. Entonces, qué importante es eso, ¿verdad? Qué importante es que nosotros reconozcamos que no importa la dimensión de lo que Dios nos otorgue. Lo que importa es que Dios nos respalde y que Dios nos otorgue las herramientas necesarias y ponga en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual, el equipaje necesario para poder realizar esa asignación que Dios nos otorga y poder cumplir el propósito, como lo vimos aquí con estos dos jóvenes, ¿verdad? Que Dios vino y los equipó con esos espíritus para poder venir y desarrollarse correctamente, ¿verdad? En lo que es la elaboración de todos los utensilios del tabernáculo. Ahora ya para ir finalizando, Éxodo 24, 18 dice, al entrar Moisés en medio de la nube y subió al monte, estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Cuánto tiempo? 40 días y 40 noches estuvo ahí en el monte. Al séptimo día Dios le habló. Fíjate muy bien. Estuvo 6 días afuera, o sea, solamente ahí en la presencia de Dios. Al séptimo día Dios le llama dentro de la nube. O sea, como que el primer día estaba ahí Moisés como que en la sala, ¿verdad? Que se esperara. Pero ya en el séptimo día ya lo llama Dios allá a la intimidad, ¿verdad? Allá la intimidad donde viene y le muestra todo lo que es los lineamientos del tabernáculo. Y todo lo que le otorgó esto, los lineamientos del tabernáculo, todos los colores, todo lo que iba a ser el material, quiénes lo iban a elaborar, todo esto estuvo ahí 40 días y 40 noches sin comer. Solo ahí en la presencia de Dios. Ahí en la presencia de Dios. Entonces él estuvo ahí 40 días y 40 noches con Dios para poder venir y poder crear un diseño que hoy admiramos tanto como es el tabernáculo en el desierto. Amén. Pues Dios así, ¿verdad? Es con su pueblo. No solamente los rescata y les da reglas, les da alineamiento, no, también Él quería compartir con ellos y quería que ellos se dieran cuenta que Él siempre estaba con ellos, ¿verdad? Que no estaban solos, que estaban en el desierto, pero Dios estaba con ellos. Y lo mismo somos tú y yo. Dios siempre está con nosotros. Así que esto es en la enseñanza de ahora, ¿verdad? Lo que es el tabernáculo, los elementos que lo confortaban, ¿verdad? Los elementos que los conformaban, yo no sé por qué ahora como que estoy un poco, los elementos que los conformaban, ¿verdad? Lo que Dios instituyó que tenía que estar ahí para poder desarrollar, ¿verdad? Lo que es el servicio, ¿verdad? Espiritual para ellos, junto con el sumo sacerdote. Ya nos faltan quizás como 2 o 3 temas, así que ya casi vamos terminando Éxodo. Así que en este momento espero pues que hayas comprendido un poco y lo vas a terminar de comprender conforme vayas leyendo la palabra de Dios y vayas leyendo todo el contexto. Acuérdate que aquí estamos leyendo nada más los elementos importantes, ¿verdad? Son pequeños fragmentos que son importantes para que cuando tú vengas y leas lo que es todo el contexto puedas comprender mejor la lectura, ¿verdad? Esto es lo que estamos haciendo acá. Bien, entonces hasta aquí llegamos en este momento. Quiero decirte, ¿verdad? Que Dios, su presencia quiere estar siempre en nuestro corazón. Es necesario que Él venga a nuestro corazón. ¿Para qué? Para tener esa salvación y vida eterna. No me puedo ir de aquí ahorita sin hacerte la invitación de que Dios more en tu corazón. En aquel momento del Antiguo Testamento, como acabamos de ver, Dios moraba ahí, en el tabernáculo, pero en el desierto, en esa tienda de campaña. Pero ahora Dios quiere morar dentro de nosotros. Él mora dentro de nosotros cuando le reconocemos. Él siempre anda en nuestro corazón cuando le recibimos como Rey y Señor de nuestras vidas. Entonces yo quiero que hoy tú te hagas partícipe de eso. Que siempre Dios esté ahí contigo, ¿verdad? Si tú quieres ahora darle la oportunidad a Dios de que pueda morar en tu corazón. De que no sea así como antes, de que lo veamos de lejos, ¿verdad? Sino que lo podamos tener cerca de nosotros y que siempre nos esté escuchando. Y que siempre lo podemos tomar en cuenta y que siempre nos pueda responder y que nos pueda dar los lineamientos de qué seguir. Yo no sé si tú quieres tener ese estilo de vida donde tú le hablas y Él te contesta, como Moisés dice ahí que Él le hablaba y el Señor le contestaba.
Esto es sorprendente, ¿verdad? Venir y tener una respuesta inmediata de Dios. Y lo podemos hacer. Porque tú puedes estar en un momento de oración y cuando vienes a leer la Biblia encuentras la respuesta que necesitabas. Porque Dios te la muestra, Dios abre el panorama para que tú puedas venir y leer la Biblia y entender que ahí está la respuesta, la solución de lo que tú necesitas. Pero eso cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando le damos lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que ahorita yo quiero hacerte la invitación a ti que no conoces a Dios. A ti que no le has dado la oportunidad al Espíritu de Dios que muere en tu corazón. Quiero ahorita dirigirte en una oración en este momento. Quiero que me acompañes a hacer esa oración. Si tú estás dispuesto ahora a reconocer a Jesús como Rey y Señor de tu vida, haz esta oración conmigo. Bendito Señor, te doy gracias por haber permitido escuchar este mensaje, por haber escuchado esta enseñanza. Ahora, Señor, yo reconozco que necesito de ti. Reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, mi falta. Y en este momento yo me arrepiento. Y vengo ante ti para que perdones todos mis pecados. Yo me arrepiento y te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él, Señor. Y que seas sellado con tu Espíritu Santo. Y que yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Te felicito si hiciste esta oración. Dios allá arriba dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien viene y reconoce sus faltas y se pone con Dios, ¿verdad? Viene y accede, ¿verdad? A esa salvación de Dios. Dice que hay fiesta en los cielos. Así que ahora hay fiesta en los cielos por ti, porque tú has reconocido a Jesús y tu nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Así que ahora sigue adelante, sigue congregándote, sigue leyendo la palabra de Dios, ven a Dios en oración para que Él pueda venir y abrirte el panorama espiritual y puedas comprender muchas de las cosas que en la carne no las podríamos entender. Así que ahora vamos a orar para despedirnos en esta noche. Gracias, bendito Señor, por la oportunidad que me diste de poder compartir este mensaje, Señor, o esta enseñanza de lo que es el tabernáculo, Señor, lo que tú instituiste, cómo fueron los lineamientos que tú le diste a Moisés para poder levantar este tabernáculo en el desierto. Gracias, bendito Señor. Yo pongo a cada persona que ha escuchado o que va a escuchar posteriormente este video en tus manos. Señor, que esto no se pierda, que podamos, lo poquito que podamos quizás haber aprendido, que se nos quede grabado en nuestro corazón y que nos pueda servir para poder avanzar en lo que es, Señor, este caminar que tú nos has colocado, Señor, en este mundo. Te ruego, Padre mío, que esta enseñanza no se pierda y que podamos comprender la palabra de la mejor manera como tú lo has establecido, Señor. Guarda a cada familia aquí representada. Bendícelos, dale las oportunidades que ellos necesitan de solventar, Señor, esas necesidades de trabajo, esas necesidades económicas, esas necesidades de restauración de salud, Señor. Que seas tú obrando en cada una de sus vidas, Padre mío, y que puedan ellos pues testificar de que ellos te conocen a ti por las proezas que tú haces en la vida de todo aquel que te busca y de todo aquel que cree en ti. Gracias, bendito Señor, en tus manos deposito a cada uno de ellos en este instante. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme escuchado, gracias por haberte quedado hasta aquí, ¿verdad? Y bueno, te mando muchos abrazos a donde estés, que pases una excelente noche y nos seguimos viendo el día de mañana, si Dios lo permite. Vamos con otro tema más referente al tabernáculo, lo que sigue, ¿verdad? Lo que ya casi vamos terminando lo que es este libro de Éxodo. Nos quedan como 2 o 3 temas, como te explicaba, así que ya casi terminamos. No lo dejes de leer para que puedas comprender mejor de lo que estamos hablando acá. Así que muchas gracias por tu atención, que Dios te bendiga y nos vemos mañana a las 6:30 de la tarde, si Dios lo permite. Bendiciones.